Semestre un tanto oscuro para la libertad de expresión en Venezuela. La organización no gubernamental Espacio Público denunció 147 violaciones a este derecho fundamental tan solo en los primeros 6 meses del 2015. Las principales víctimas de la vulneración son los medios de comunicación, los periodistas y en general los trabajadores de la prensa. Y los principales victimarios, los funcionarios del régimen chavista. Un informe de la ONG venezolana registró las violaciones a los derechos durante el primer semestre de 2015. La intimidación, la violencia verbal y la censura son las más frecuentes. Según Espacio Público, la mayoría de los casos se presentaron para impedir a los comunicadores registrar las largas filas que cada día se presentan en los supermercados de personas tratando de encontrar los alimentos que escasean. Cuerpos de seguridad impidieron tomar fotografías y hacer videos. Además, las autoridades afiliadas al chavismo y grupos particulares retuvieron reporteros. En muchos casos, la censura llegó desde las directivas de los medios de comunicación, así como de simpatizantes de Nicolás Maduro y la Comisión Nacional de Telecomunicación, CONATEL. No obstante, según el informe, el principal victimario es Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, quien arremetió al menos 12 veces, verbal y judicialmente, en contra de periodistas y de medios de comunicación. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Daniela Zambrano, nuestra periodista en Caracas, se encuentra con Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, organización que realizó esta denuncia. Daniela, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y para hablar de este informe precisamente me acompaña Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Le damos la bienvenida a NTN 24. ¿Y cuál es el balance que hacen ustedes sobre la situación de la libertad de expresión entre enero y junio del presente año en Venezuela? Bueno, los datos que hacemos en este monitoreo que ya tenemos cerca de 20 años haciendo, nos da que en este primer semestre hubo 147 violaciones documentadas, ¿no? Hay una reducción de más de un 60% en comparación al año pasado. Recuerden que el año pasado en Venezuela hubo mucha conflictividad en las calles y también los periodistas fueron víctimas de esas agresiones. Y lo que tuvimos en este primer semestre fue mucha dinámica o política estatal tratando de construir miedo, es decir, censurando, intimidando, descalificando a los periodistas públicamente, tratando de que efectivamente no circularan informaciones que pudieran ser incómodas para el poder político especialmente. Llama la atención, y no sé si esto se ha registrado en informes anteriores, que empresarios hayan sido detenidos precisamente por declarar a los medios de comunicación un ejemplo sobre la crisis económica que atraviesa el país, sobre el desabastecimiento, sobre la falta de medicinas, sobre la falta de insumos para la cerveza. Bueno, ya el año pasado se registraron algunos casos, especialmente personas con experticia en el campo de la salud, que dieron información en relación a una enfermedad o una situación que se presentó en el estado de Aragua. También hubo información sobre el tema del suministro eléctrico, entonces se detuvieron ingenieros que daban opiniones sobre esto. Y ahora este año hemos visto estas detenciones que incrementan o afectan aún más de manera indirecta al periodismo, porque bueno, el periodismo se nutre de las fuentes, de las personas que quieren opinar o valorar o proporcionar información sobre distintos aspectos. En este caso, el caso del presidente de la Asociación de Licoreros es muy grave porque en definitiva lo que estaba era diciendo cuáles eran los problemas que afectaba al sector y lo procuraban, pedía mantener diálogo con el gobierno y por eso fue castigado y pues está detenido. Es decir, hablar tiene consecuencias, seas intermediario, seas un periodista o sea una persona que está opinando sobre temas que le afectan o sobre temas que afectan a la sociedad. ¿Esa presión sí se ha incrementado en este año? ¿Es cada vez más la autocensura, quizás por el miedo a la represalia? Bueno, en Venezuela lo que tenemos son menos espacios, es decir, los medios se han achicado, los periódicos, por ejemplo, si en ediciones antes, probablemente hoy en día están editando periódicos con un 40% de superficie redaccional que editaban hace 3 años. Entonces hay menos espacio, hay menos posibilidades de expresarse, hay hostigamiento a la fuente, hay datos que no se proporcionan, es decir, es un ejemplo claro el dato de inflación. En Venezuela no conocemos la inflación oficial de lo que va de año. Entonces, hay temas como economía, como temas vinculados a suministros, escasez, colas o fotografías de supermercados que han generado muchos incidentes y este año también de manera muy recurrente.
Y no quiero dejar de referirme al caso de CNN, aunque no abarca el periodo de investigación entre enero y junio, fue algo más reciente. El hecho de que el gobernador, Tarek El Aissami, a través del canal Estado y al lado del presidente Nicolás Maduro, señalaran a la periodista Osmari Hernández y mostraran su foto en público de formar parte de una campaña contra Venezuela. Mira, una de las cosas que vimos ya el año pasado y que ahora con este caso lo vemos como una tendencia preocupante es el hostigamiento a medios internacionales y periodistas que trabajan en medios internacionales. El caso de NT24, el caso de CNN el año pasado y ahora este caso, ¿no? Y entonces van a un recurso que es muy duro porque evidentemente al señalarlo como además se le señala de traidor a la patria y se hacen esas descalificaciones tan contundentes y mostrarlo, ponen en situación de riesgo al periodista que va a seguir en la calle buscando información, porque se les ubica como enemigo. Y entonces esto es una situación que es francamente inaceptable y que genera un riesgo para el ejercicio profesional de una persona que lo que hace es cobertura informativa. Y la cobertura informativa no hay que verla sino en una línea de continuidad. Es decir, hoy la información que podemos recoger es esta, pero mañana puede haber información nueva que cambia la situación y estas descalificaciones no ayudan al libre flujo de la información, al contrario, aumenta el riesgo de los profesionales en la información, en este caso de Osmari Hernández. Bien, agradecemos a Carlos Correa, él es director de la ONG Espacio Público, quien presentaba su informe sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela entre enero y junio del presente año. Vale la pena destacar también que hoy el Consejo Nacional de Periodistas pidió al Ministerio Público investigar el caso de la corresponsal de CNN, Osmari Hernández, y brindarle protección. Con esta información desde Caracas yo me despido, volvemos a nuestro Centro Internacional de Noticias.